Primero, lugar, damos gracias a Dios por este momento para estudiar su preciosa palabra también, para seguir aprendiendo. Ah, Algunos y otros recordar las cosas que hemos visto. Hermanos, el tema que quiero enfocar en esta noche, y no sé si termine este día, en este día, depende del tiempo que nos dé. Se llama, como está escrito ahí, el papado romano, una falsa doctrina. Nosotros sabemos que, no sé, hace 3 semanas o mes, no sé, algo parecido, se eligió un nuevo papa católico. Y, y eso fue una noticia mundial. Todo el mundo, no importa si es que era católico o no era católico, todo el mundo sabía la noticia, ¿no? De la muerte del papa, del anterior papa y también de la elección de este nuevo papa. Y ya hemos visto a través de la televisión la manera como se elige el papa y cosas así. Ah, Cuando nosotros pensamos en el nuevo papa, en general en el papado romano, nosotros necesitamos compararlo con la Biblia, compararlo con la Sagrada Escritura. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos del papa, este papa romano, no estamos hablando de en cierta forma sí, y en cierta forma no. No estamos hablando de un presidente normal como en cualquier nación. Entonces, que rige solamente el pueblo en asuntos políticos, sociales, económicos, pero no en cosas religiosas. No estamos hablando de un presidente de una compañía humana por ahí, que eh, se hizo presidente de una compañía gigante o grande, como sabemos de pronto Coca-Cola o cosas así. Si no estamos hablando de una persona, hermanos, que se habla de él de forma religiosa, de forma religiosa. Entonces, cuando nosotros pensamos, hermanos, en el papado romano, y hablamos de forma religiosa, o sea, es decir, tiene la conexión de manera religiosa, necesariamente nosotros tenemos que entender si esto está en las escrituras o no está en las escrituras. Porque, hermanos, una cosa, hermanos, si el papado romano está en las escrituras, estamos nosotros pasando el tiempo aquí. No tiene sentido. Deberíamos ser todos, ¿qué? Deberían ser todos católicos, si la Biblia dijera. Pero cuando vemos el papado en la palabra de Dios, nos damos cuenta de esto que estamos, que he puesto en el título, una falsa doctrina. Una falsa doctrina, una falsa enseñanza, una enseñanza que difiere mucho con Dios y con su palabra, ¿no? Entonces vamos a analizar, la idea es esa, ¿cierto? O sea, no es dar palos de cielo y decir está mal porque está mal, o está mal porque nosotros estamos acá y ellos están allá. No, es más bien a mirar desde el lente de la palabra de Dios. ¿Por qué de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es la máxima utilidad para el ser humano, para el ser humano, no para un grupo de personas, para el ser humano.
Por eso necesariamente necesitamos ver el tema desde el punto de vista, ¿no? Eso digo yo, hay dos hermanos, dos respuestas. Si la Biblia es del catolicismo, entonces estamos pasando el tiempo aquí y tenemos que ir a buscar a los católicos. Y si no, debemos detenernos e investigar. La idea es investigar, investigar. Bueno, quiero empezar con esta introducción. La doctrina del papado en la Iglesia Católica. Conforme a la tradición católica, el papado tiene su origen en Pedro, conforme a la tradición católica. Esto es lo que dicen ellos, ¿no? Conforme a la tradición católica, el papado tiene su origen en Pedro, apóstol de Jesús, que fue constituido como primer papa y a quien se le otorgó la dirección de la iglesia y el primado apostólico, hasta el pontificie presente. La iglesia católica enumera una lista de 266 papas en sus 2 milenios de historia. Pues, no sé si esto es real, pero son bastantes, ¿no? Eso es lo que piensa la Iglesia Católica. Como jefe supremo, seguimos hablando de lo que ellos creen. Como jefe supremo de la Iglesia tiene las facultades de cualquier obispo y además aquellas exclusivas e inherentes a la cátedra petrina, como la Declaración Universal de la Santidad o la canonización, el nombramiento de cardenales y la potestad de declarar dogmas. Esta última es una de las más controvertidas, ya que implica la llamada infalibilidad del Papa, por lo cual, conforme al dogma católico, el pontífice está exento de cometer errores en materia de fe y moral, pero únicamente si habla en ex cátedra, ¿no? O sea, habla para la Iglesia Católica. Es elegido por el colegio cardenalicio, reunido en cónclave. Así es como le eligieron, ¿no? El Papa actual es León XVI o 14. Sí, 14. Sí, tiene razón, 14. El Papa actual es León XIV, de nombre secular Robert Francis Presbot, cardenal estadounidense, peruano también, elegido el 8 de mayo de 2025, ¿no? Entonces, ese es un resumen pequeño de eh, la doctrina y cómo fue posesionado este nuevo papa, ¿no? Lógicamente, todo esto de aquí, todo esto que dice aquí, debería ser respaldado. ¿Por qué? Debería ser respaldado por la sagrada palabra de Dios. Así de simple. Debería estar en las páginas de la Biblia, ¿no? Pero vamos a mirar, hermanos, vamos en esta noche a mirar, y de una entramos en eso, a refutar la doctrina del papado en la Iglesia Católica, a refutar con la palabra de Dios. ¿Por qué esto no es bíblico? Primero, si ustedes ven y de pronto ustedes leen en el internet, nunca usted va a mirar un texto bíblico, nunca. Esto, hermanos, puede hacerlo cualquiera, ¿no? Es como la elección de un presidente, es decir, la Constitución tiene leyes de cómo posesionar al presidente, elegir al presidente. Uf, una compañía. Pero en el ámbito religioso, ¿qué leyes deberían primar? ¿Las de la palabra
de Dios. O sea, aquí debe de estar un texto bíblico. O vamos. Por eso, hermanos, en esta noche les invito a ver esto, refutación del papado católico. El título papa. Por ahí vamos a empezar, hablando del título papa. ¿No? Aquí dice claramente, hermanos, ¿no? El papa actual es León XIV. Eso significa que alguien le posesionó y le puso el título de papa. Y ahí ha habido 266 papas, dice él. ¿Es cierto? Entonces empezamos por eso. El título papa, ¿no? El título de papa se refiere al líder de la Iglesia Católica Romana, especialmente al obispo de Roma. Tiene un origen griego, papas, que significa padre. Esa es la idea, padre. Se refieren a él muchas veces como Santo Padre. ¿Se han oído? ¿Se han oído esa frase? Santo Padre, ¿no? La pregunta que hacemos es, ¿dónde está el texto bíblico? ¿Dónde está? Hermanos, las Sagradas Escrituras nos enseñan a no llamarle padre a hombre alguno en la tierra de forma religiosa. Alguien dirá, pero nosotros llamamos papá a nuestros padres que nos dieron la vida. Eso, hermanos, es correcto. La Biblia muestra y habla de que tenemos unos padres y podemos decirle padre o papá. Pero de forma religiosa, ese es el punto, de forma religiosa, hermanos, la Sagrada Escritura nos enseña no llamarle padre a hombre alguno, de forma religiosa. O sea, cualquiera que se dirija al pueblo por medio de la palabra de Dios, nadie puede decirle papá, ¿entiendes? O padre. Nadie. ¿No? Bueno, veamos el texto, Mateo capítulo 23, verso 9. Yo no sé, es una de las, gracias a Dios, es uno de los textos más claros que encontramos en la Biblia sobre esto. O sea, no debemos inferir, no debemos sacar conclusión de que tal vez o posiblemente o parece ser que de pronto Dios está diciendo aquí que no diga papa o padre, si no lo dice claramente. Veanlo por favor. Mateo 23, 9. No llaméis padre, nada, porque uno es nuestro Padre, el que está en los cielos. Exactamente. Entonces, aquí está hablando de alguna forma religiosa. ¿No? No llaméis Padre, dice claramente Jesús, vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, hablando espiritualmente, que está en los cielos. ¿Cómo? Una pregunta, hermanos, que quiero hacer. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, y por medio de sus discípulos a todos a través de su palabra, ¿cómo dice que empiece diciendo? ¿Cómo? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Aquí qué dice? Porque uno es nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, este término es exclusivo ¿para quién? Para nuestro Dios Padre, exactamente. Para el Padre Celestial. Cuando nosotros nos dijimos a Él y cuando oramos, ¿cómo empezamos diciendo la oración? Padre nuestro. ¿No? Entonces, aquí, hermanos, el Señor Jesucristo muestra de forma tajante, de una forma tajante, que en el aspecto espiritual, en el aspecto religioso,
no podemos incluir este título a alguien aquí en la tierra, porque es exclusivo para él, es exclusivo para el Padre Celestial, ¿no? Por eso, acá, cuando digo el título de Papa se refiere al líder de la Iglesia Católica, es porque ellos lo han colocado, lo han puesto, ¿no? Como dice la frase cuando ya sale el humo blanco, ¿cómo es la frase? Habemos, habemos papa, dicen ellos mismos dicen habemos papa. No es que la gente dice habemos papa como poniéndole título, la iglesia misma está poniendo el título. Pero Cristo está diciendo no, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre. Recuerden, por favor, esto está hablando en términos religiosos, espirituales. No está refiriéndose al Padre, a nuestros padres terrenales aquí. ¿No? Continuamos con esta idea, el título Papa. Continuamos con esto mostrando que es incorrecto este título. Las Sagradas Escrituras no enseña como cargo en la iglesia el título de Papa, no enseña como cargo de la iglesia. No dice Cristo, mire, o en las Escrituras, vamos a colocar un cargo de alguien que se llame Papa, aunque se le diga Papa. No hay. Usted nunca, incluso nunca, jamás, desde el principio de la Biblia, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, nunca va a haber a una persona refiriéndose como Papa. Nunca. Ni siquiera la palabra. No existe. Note aquí, hablando de los cargos que dejó Cristo. 4, 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12. Tenga la bondad de leerlo, por favor. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok. Y él mismo constituyó, hablando de Cristo, a unos apóstoles. Dice aquí, los 12 apóstoles escogidos, entre ellos Pedro. Pedro que nunca se le dijo que se va a llamar Papa, porque la Iglesia Católica dice que supuestamente Pedro es el primer Papa de la Iglesia, ¿no? Aquí dice apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del misterio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, preguntas aquí. ¿Dónde usted ve el cargo de Papa aquí? No. ¿No? Usted puede llamarle a un hermano de esta forma, ¿no? Como pastores, como evangelistas, como maestros, ¿no? Puede llamarlo. Aquí tenemos al hermano que es un evangelista de la iglesia. Pero usted no puede decir, aquí tenemos a un hermano que es el Papa de la iglesia. No existe, ¿no? Dice, incluso hacen la conexión entre los cargos mencionados con la institución espiritual. ¿Cuál es la institución espiritual? Aquí, la iglesia. Aquí dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabe qué? De la iglesia. Para la edificación de la iglesia. O sea, en la iglesia están estos cargos, ¿no? En la iglesia colocó Dios estos cargos, pero nunca vemos referido estos cargos como papa, nunca, hermanos. Veamos Hechos 11:23 también.
Aquí también vemos la conexión entre el cargo de ciertos hermanos con la iglesia. Tenga la bondad de leer. Constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, lo encomendaron al Señor en quien había creído. Muy amable. ¿Constituyeron qué cosa? Ancianos en cada iglesia. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Entonces, cualquier título, hermanos, que está fuera de esto, no sé. Por ejemplo, en las iglesias evangélicas a veces ponen el título de presidente o vicepresidente. ¿Dónde está eso? En la iglesia. No hay. Puede ser presidente de una compañía, de su, ¿no? Cualquier cosa. Pero cuando se refiere a la iglesia, Dios ya ha dejado dicho con qué cargos van a ser. No podemos cambiar eso. Por eso se constituyeron ancianos en cada iglesia, o sea, varios en cada iglesia. ¿Ok? Las iglesias eran en el primer siglo congregacionales. No había, hermanos, la estructura papal, ¿no? No existía. Veamos también en Filipenses, una iglesia constituida ya. ¿Cómo menciona el apóstol Pablo a esta iglesia? Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Muy amable, Alejandro. ¿Cómo se dirige el apóstol? Porque Pablo era el apóstol. Pablo y Timoteo, estaba con Timoteo al escribir esta carta, dice, siervos de Jesucristo, a todos los santos. Lógicamente, cuando dice todos los santos, no está hablando de lo que considera santos los católicos a la imagen, no, sino a la gente viva. A todos los santos en Cristo Jesús que están en donde? En Filipos, ¿no? Filipos era la ciudad. Es como decir Ambato, ¿no? Filipos era la ciudad. Ahí había un grupo de cristianos. Ahí había una iglesia local. Dice, con los obispos y diáconos. No son los obispos católicos. Por supuesto. No había, aquí no habla de obispos católicos, es lo que vamos a ver después, hermanos. Pero el punto es este, hermanos. Cuando habla de aquí, de los obispos, que son los mismos pastores, ¿sí? Es un término intercambiable. Nunca vemos, hermanos, en la iglesia, mire, esta iglesia era una iglesia constituida, estructurada, que tenía los cargos que Dios había dejado. Pero es el momento ideal del saludo del apóstol Pablo, de decir papa, si hubiera el papa. ¿No? Aquí debería decir a todos los santos de Cristo Jesús que están en Filipos, con el papa, los obispos y diáconos. Pero jamás, hermano, en la estructura de la iglesia, en los cargos de la iglesia, jamás nosotros vemos el término papa, jamás. Y otra cosa más, supongamos que hubiese el cargo papa, por ejemplo aquí, cuando él se constituyó, hubiese puesto papa, Jesús se hubiese contradecido. Si Jesús dijo que no llame a nadie padre, ¿y cómo aquí va a poner padre o papa? No tiene sentido. Entonces es lógico con lo que el Señor Jesucristo dijo, es lógico con lo que él coloca aquí.
O sea, ah, definitivamente el término papa o padre nunca va a estar en la iglesia. Nunca. ¿Ok? Entonces, la primera refutación que nosotros hacemos del papado es el título papa. No existe. Y es correcto cuando decimos, hermanos, el papado católico. Sí, es correcto. Es correcto para ellos porque es el papado católico, de la iglesia católica. Eso quiere decir que no es la iglesia del Señor. Es católico, ¿no? El problema, ¿cuál es? El problema es que toma el título de papa para constituirse como servidor de Dios. Ese es el problema. Y un servidor de Dios, por supuesto, nunca llevaba ese título. Jamás, jamás. Refutación del papado católico. En segundo lugar, la autoridad de la iglesia. La autoridad de la iglesia. Mire aquí. El papa es considerado la cabeza visible de la iglesia católica y su autoridad se extiende a nivel mundial. Así es. El papa es considerado la cabeza visible de la iglesia católica, que dicen que es la correcta, supuestamente, y su autoridad se extiende a nivel mundial, por supuesto. Todo lo que dice el papa, ¿lo van a obedecer el resto o no? Los que le siguen ahí, obispos, cardenales, tienen que hacerlo. Es como, el papa es como el presidente, ¿no? El presidente delega a sus ministros hacer tal cosa y tienen que hacer. El papa es lo mismo, el papa sí dice cualquier cosa y los otros tienen que hacer. No importa, escuche bien, no importa si usted considera o si alguien considera que el papa se equivocó o el papa o yo no estoy de acuerdo con el papa, no importa. Él es la máxima autoridad. Y como la máxima autoridad, lo que él dice, así es. No importa si usted está en desacuerdo. Por ejemplo, hermanos, ¿cuándo han visto ustedes haciendo una huelga al Papa? ¿Por qué? Porque se cree que él es la autoridad de Dios aquí en la tierra, ¿no? Y a nivel mundial. Por eso hablamos del texto. Y no va a haber texto, ¿por qué? Por lo que ya vimos anteriormente. Ni siquiera existe el cargo de papa en la Biblia. Entonces, si no hay el cargo de papa, tampoco va a existir su autoridad. No va a existir su autoridad. Mire aquí, por favor, comparémoslo con la Biblia, con las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que toda la autoridad se le había dado solamente a Jesús en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra, hermanos. Mira aquí, Mateo 28, 18. Tenga la bondad de leerlo. Un acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién se acercó? Jesús. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, o sea, autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, todo lo que se hace aquí en la tierra debe ser por autoridad de quién? De Dios. Por autoridad de Dios. Por autoridad de Jesús. O sea, Dios, hermanos, escuche bien, Dios no ha dejado a un representante aquí en la tierra a nivel mundial para que él decida cómo debe ser su iglesia, para que él decida qué es lo que se debe hacer y qué no se debe hacer. No. Él es la autoridad, Jesús. Porque él se ganó el derecho. ¿Cómo?
Primero porque es Dios, fue Dios, o es Dios más bien dicho. Y en segundo lugar, hermanos, murió en la cruz, resucitó de los muertos. Por eso tiene toda la autoridad. Miremos aquí también, continuamos con esta idea en Colosenses 1:18. Melanie, por favor, lee. Muy amable. Note, esto es, hermanos, contundente, contundente. Dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, ¿a quién se refiere él? ¿Al Papa? No. No, a Cristo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. O sea, Él está por encima de quién? De todo, incluidos los hombres, incluido el Papa. Está por encima. Y Él es el que decreta las cosas. No es un hombre humano aquí. Él es el que dice qué se hace y qué no se hace. Pero aquí, Efesios, y aquí dice, hermanos, inequívocamente, dice que Él es la cabeza, no de una persona o de dos personas. Dice aquí, de la iglesia. De la iglesia, hermanos. Efesios 5:23. ¿Qué dice ahí? Marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Exactamente. Aquí lo compara con el matrimonio. El marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de quién? De la iglesia. Aquí dice, así como el Papa es la cabeza de la iglesia. No, porque no puede ser hombre alguno la autoridad sobre la iglesia, hermanos. Debe ser aquel que es el salvador de la iglesia, por eso es de aquí, el cual es su cuerpo y él es su salvador. O sea, Cristo lo compara con, hablando del cuerpo humano, él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, eso sí, hermanos, si es que el Papa fuera la cabeza también, ¿cuántas cabezas tendríamos? Muchos, Dos cabezas, por lo menos. por lo menos. La cabeza de Cristo y la cabeza del Papa. Entonces, ¿quién ordena? Un poco el Cristo y un poco el Papa. O todo el Papa. No, hay una sola cabeza. Y aquí lo dice, es Cristo, nuestro Salvador. Por eso debemos confiar en aquel que es el Salvador, que es Cristo. ¿No? Nos reunimos en el nombre de quién? En el nombre de Cristo. ¿No? En el nombre de Cristo. Ok. Entonces, la autoridad, ¿quién es de la iglesia? Cristo. Es Cristo. No es nadie más. No es el predicador. No es el que enseña. No es el que sabe más. No es el que tiene más dinero. No es el que tiene más sabiduría o el que es de mejor expresión. Es Cristo. Por eso, más hermanos, nosotros debemos seguir hasta el fin de la vida aquí. ¿A quién debemos seguir hasta el fin de la vida? ¿Al predicador? No, a Cristo. A Cristo. Todos necesitamos que nuestra cabeza, nuestra guía aquí en la tierra sea Cristo. ¿No? Y por ningún lado aparece quién.
el Papa, en ningún lado. Otro punto, hermanos. Pedro, el primer Papa, la pregunta aquí. Pedro, el primer Papa, hablando de la reputación. La Iglesia Católica afirma que el apóstol Pedro fue su primer Papa. Texto bíblico. ¿Dónde está el texto bíblico? Ya hemos visto que ni siquiera hay el término. Y cuando se refiere a Pedro, jamás los cristianos, los miembros de las iglesias, hermanos, nunca se refirieron a él como papa, nunca. Mire aquí, la diferencia del apóstol Pedro con el papa. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia grande y abismal, ¿no? Una cosa es lo que dice la Biblia y otra cosa es lo que dice la Iglesia Católica. Por ejemplo, aquí vemos por un lado la palabra de Dios, por otro lado la Iglesia Católica. Mire, la Iglesia Católica, aquí otra vez, afirma que el apóstol Pedro fue el primer papa. Entonces, si fue el primer papa, eso significa que los cristianos le llamaban a Pedro en algún momento, en algún instante de su vida, en algún momento de su vida espiritual, papa. ¿Sí o no? Así debería ser, ¿no es cierto? Pero la Biblia no habla así. Pedro se llama apóstol, no papa. Cuando él se dirige a otras iglesias, hermanos, él no dice, yo soy el papa. Él dice apóstol. Tal como los cargos que estaba mostrándonos Efesios capítulo 4, verso 11. Primera Pedro 1:1. Tenga la bondad de leerlo, por favor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Muy amable, amigo. Note aquí. En la misma carta, mire, en la carta del apóstol Pedro, él escribió varias cartas. En la carta del apóstol Pedro, la forma de cómo empieza saludando es apóstol. De igual forma, hermanos, es el momento indicado, hermanos, indicado, de que si él era el primer papa, debería anunciarse él mismo como papa, ¿no? Pero él no dice así. Él dice apóstol de Jesucristo. Pedro, apóstol de Jesucristo. No dice Pedro, papa de Jesucristo. No dice Pedro, papá de Jesucristo, o papa o padre de Jesucristo. Pero es el momento indicado para hacerlo, si es que fuera así. Es el momento indicado. Porque él se está presentando, ¿no? Pero él dice apóstol de Jesucristo. Y él está mandando la carta a varios hermanos, ¿no? Ahora, por otro lado, Robert Francis, aquí es Pedro, acá es Robert Francis Pesbod, llamado Papa. ¿Cómo dijo? Habemos Papa, dice él. ¿Y cómo le presentaron? En la Basílica de San Pedro. Papa. Cuando él mismo se presentó como papa o le presentaron como papa? No. Por eso hablamos de texto bíblico. ¿Dónde está el texto bíblico que respalde esto de aquí? Que a este hombre, o cualquiera que sea, le hayan llamado papa. No hay. No hay. Por eso, hermanos, la gente está engañada. Miles de millones de personas engañadas. ¿Por qué? Porque no
no buscan investigar. A otra diferencia, Pedro era un hombre casado. Mateo 8:14, léanlo por favor ahí. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este trastornado en la cama con fiebre. Exactamente. El Señor que, mire, cuando Jesús, hermanos, eligió a Pedro como apóstol, él ya estaba casado. ¿Qué tenía? Por ende, si estaba casado, tenía suegra. Es imposible que alguien soltero tenga suegra. No tiene sentido. Por eso dice, vino Jesús a casa de Pedro, e incluso señala, mis hermanos, ¿a dónde estaba? ¿A dónde se fue? Jesús vino a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en la cama con fiebre. La palabra de Dios indica la conexión entre aquella que está postrada con Pedro. Tres conexiones vemos aquí. Primero, casa de Pedro. En segundo lugar, vemos la conexión de esta persona enferma con Pedro. Y la conexión, ¿cuál era? Que era suegra. Y en tercer lugar, podemos inferir, no es seguro esto, pero podemos inferir que de pronto la suegra vivía con Pedro. Vivían con ellos también. Pero el punto, hermanos, es que Pedro tenía suegra, estaba casado. Pero el Papa tiene que permanecer soltero. ¿Dónde está el texto bíblico? O sea, en ese sentido, hermanos, pensemos un momentito. Para servir a Dios, una persona debe ser soltera para ponerse al frente del pueblo, de la congregación, de la iglesia, debe ser casado. No. Ahora, por supuesto que un soltero puede servir al Señor, predicar el evangelio, ¿no? Puede ser. Pero no imponer. Acá dice, el Papa tiene que permanecer soltero. Así tiene que ser. Amados hermanos, esto es cruel. Esto es cruel, hermanos. ¿Sabe por qué es cruel? Porque uno de los privilegios que Dios nos dio, que nosotros venimos programados, es, hermanos, para tener una pareja. Así lo hizo Dios. El hombre estaba ahí en el huerto, Adán estaba en el huerto, ¿y qué dijo Dios? Que está solo. Necesita compañía. Y creó a él para su compañía. Entonces, esta iglesia católica, hermanos, esclaviza a la gente en el sentido de que si usted quiere servir, sea hombre o sea mujer, usted necesita ser servible hasta el fin de su vida. O sea, no tiene oportunidad para formar una familia, no tiene oportunidad, hermanos, para tener el privilegio de estar con su pareja. Se trunca en este caso, hermanos, la aspiración de la persona, la aspiración natural de la persona. Natural. Eso es lo que hace la Iglesia Católica. Y si alguien, por ejemplo, está en
bueno, estudiando para cura o estudiando para monja, y de pronto esa persona se enamora y de pronto esa persona quiere ser, quiere ser esposa, esposo, casarse algún día. ¿Qué le dicen en la iglesia católica? Pues, le dicen que usted ya no puede servir a Dios, ya no puede ser nunca ni cura ni nada. Y les ¿dónde dice en la Biblia? ¿Dónde dice en la Biblia, hermanos, que solo siendo soltero puede servir a Dios? En ninguna lado. Por eso digo, esclaviza a la gente. ¿No? Y eso es grave, hermanos. Mire, la prohibición de casarse en la Biblia, la prohibición de casarse es llamada en la Biblia doctrina de demonios. O sea, ya lo dijo la Biblia. Mire aquí el texto de la Biblia. Veamos 1 Timoteo 4, 1 al 3. Tenga la bondad de leerlo. ¿Habla de quién? De los creyentes. No es conocido la verdad. Pero en medio de ellos se van a interponer personas con doctrina de demonios. Dice aquí, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, o sea, a ellos no les interesa. Por ejemplo, si es que viene alguien, ¿no? Que aspiraba para monja o cura, y de pronto dice, mire, yo voy a casarme o tengo, yo creo que, o sea, yo tengo enamorado, lo que sea. No le dice, no importa, está bien que usted siga adelante porque es natural lo que usted está haciendo. No, ellos tienen cauterizada la conciencia, tienen su doctrina falsa e impiden el servir a Dios, a las personas de estos. Que teniendo que autorizar la conciencia, prohibirán casarse. Mandarán a abstenerse de elementos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. La palabra de Dios en la Iglesia Católica, la diferencia. Seguimos con este punto. Los obispos o los que sirven a Dios deben ser casados, según la Biblia. El Papa tiene que permanecer soltero. Mira lo que dice aquí, 1 Timoteo 3, 1 y 2. Léanlo, por favor. Esta palabra, que un mero obispado, buena obra desea. Es pues necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, ordenado, hospedador, apto para enseñar. Muy amable. Y con esto terminamos, con este punto. ¿Ok? Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Entienden? O sea, si quieren un cargo en el cual va a servir a los hermanos a través de la predicación, a través de estar adelante, ¿no es cierto? Buena obra desea, dice Dios. Buena obra. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible y luego dice, marido de una sola mujer. ¿Cumple con estos requisitos del Papa? El llamado Santo Padre. A veces les llaman obispo también. No cumple. Mientras la Biblia dice que para servir necesita ser casado,
¿Qué es lo que hace la Iglesia Católica? Impide que las personas casadas sirvan a Dios. Por eso, hermanos, redarguimos en eso, ¿no es cierto? O sea, miles y millones de personas se alegraron ese día porque hubo un nuevo papa. Pero ¿de qué le sirve? No lo sirve. Cuando no está conforme a la palabra. ¿Qué? Amados hermanos, vamos a dejarlo hasta ahí. Por el tiempo. Si Dios permite, en una próxima ocasión vamos a continuar con este mismo tema. No es, hermanos, de este tema con el fin de que contra la persona en sí, contra personas en sí, no, no es así. No, esa no es la idea. La idea es que nosotros lleguemos al entendimiento de las Escrituras. Cuando lleguemos al entendimiento de las Escrituras y entendamos que este es el libro sagrado de Dios, podemos ver, hermanos, la diferencia de la verdad con el error. Ese es el ejercicio que queremos hacer en esta noche. Gracias y que Dios los bendiga. Pues, Bien, agradecemos a nuestro hermanito David, quien nos ha compartido esta noche este estudio. Vamos a, hermanitos, para quienes estamos conectados en la plataforma, voy a invitarles a que puedan, por favor, inclinar sus rostros. Vamos a elevar una palabra de oración, por favor, conmigo. Demos gracias, hermanitos. Bendito y amado Padre, mi Señor Dios del cielo, le agradecemos infinitamente por regalarnos esta bendición de poder haber compartido su palabra a través de nuestro hermanito David Quinatoa. Le rogamos que derrame sus bendiciones para todos los hermanos en Ambato, de donde pues nuestro hermanito nos ha podido compartir este estudio, y a todos los hermanos que nos acompañan en la plataforma también, que pueda pues usted regalar esa semilla que vaya creciendo en nuestros corazones en lo espiritual, para que podamos pues alcanzar, Señor, sus bendiciones, para que podamos estar en comunión con usted. Gracias por prestarnos la vida, gracias por regalarnos las bendiciones que hasta el día de hoy usted ha puesto, especialmente el de poder estar pues en comunión y buscando hacer su voluntad. Le pedimos por los hermanos que se conectan en la plataforma, especialmente por la salud de mi hermanito Santiago, que usted debe conocer, Señor, cómo se encuentra, que lo pueda levantar, lo pueda poner nuevamente, Señor, con su salud restaurada, para que pueda compartir con nosotros. Gracias le damos una vez más y le rogamos pues humildemente que nuestras oraciones alcancen sus oídos. En el nombre de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanito. Les agradecemos a cada uno de ustedes quienes nos han acompañado y les invitamos pues para el día de mañana a poder continuar a través de la plataforma, participando de estos estudios que nos ayudan a seguir creciendo espiritualmente. Por mi parte, hermanitos, que tengan una bendecida noche, un dulce descanso. Hasta el día de mañana con todos mis hermanos y hermanas. Gracias por estar con nosotros. Hermanito, invitando también en nombre de Jesucristo a mi hermano Jaimito, si es posible para el domingo. Ya nos ponemos en contacto por interno, hermanito. Gracias, hermanito. Muchas gracias, hermano. Hasta el día de mañana, hermanitos. Hasta mañana.